potenciales de acción. Sí, porque esto sí viene, chicos, en su práctica y en su examen también. Ya. A ver. Ya, chicos, entonces aquí tenemos el primer potencial de acción. Se ve feo todo esto, chicos, pero tenemos que estudiarlo. A ver. ¿Qué nos dice? Aquí tenemos vamos a guiarnos de nuestro gráfico. ¿Qué pasa? Nuestro gráfico y de la tablita nos vamos a guiar. Todo va a iniciar por la fase 4, como por la despolarización espontánea. Una despolarización espontánea. ¿Va a ingresar quién? Va a ingresar sodio, va a ingresar calcio. Y recordemos, chicos, que ellos, ¿quiénes eran? Eran canales que al activarse despolarizaban a la célula. ¿A quién tenemos aquí, chicos? No vamos a confundir. Tenemos el potencial de acción del nódulo, ¿ok? Del nódulo. Recordemos que el corazón, como ya habíamos hablado del nódulo, genera su propio, porque es autónomo, ¿no? Genera su propio impulso eléctrico, entonces por eso nos dice, ¿no? La fase 4, despolarización espontánea. Entonces, ¿quién ingresa? Ingresa el sodio y ingresa el calcio. Ingresa el sodio, ingresa el calcio. Ahí ingresa. Sería la fase 4. Está alzándose hasta el umbral. Pero, ¿qué pasa? Llega mi fase 0, que ya da la despolarización, que digamos la despolarización real, ¿no? Que hace que aumente más este proceso. Por eso es que subo. ¿Por qué también subo? Porque ingresa más calcio. ¿Qué tipo de calcio, chicos? Calcio de los canales de calcio tipo L, se abren cuando alcanza los 40 milivoltios. ¿Ok? Fase 4, despolarización espontánea. ¿Entra quién? Ingreso del sodio, ingreso del calcio. Ingreso del sodio, ingreso del calcio. ¿Hasta dónde? Hasta 40 milivoltios. Pero una vez que llega a 40 milivoltios, ingresa el calcio, ingresa más calcio, generando una despolarización. Esa es la fase 0. Pero como todo sube, todo también tiene que bajar. Y es la salida de los canales de potasio, chicos. Y el potasio, recordemos qué cosa causaba la hiperpolarización. Baja en la fase 3. Baja, volviendo a su valor inicial. Y de nuevo la fase 4. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Eso es en el caso del nódulo sinusal. ¿Todo bien? Ok, Sasha. Sigamos. Pero, aquí ya tenemos a la célula miocárdica. Aquí teníamos al nodo sinusal y aquí tenemos a la célula miocárdica. Aquí una representación pequeña del nodo sinusal. Llevando, como recordemos, va a conducir esto a las células miocárdicas. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a entender eso porque, chicos, sí, esto de acá el doctor les va a mostrar una imagen. Ahorita les voy a mostrar qué imagen les muestra el doctor. Se inicia, ¿no? Con la fase 0, acá también, con la fase 0. ¿Qué pasa en la fase 0? Entra sodio y entra calcio. Después, ¿qué sigue? Entra sodio, entra calcio. En la fase 1, baja un poco. ¿Por qué? Porque en la fase 1 se sale poco potasio. Recordemos que el potasio que hacía que se vaya hasta abajo, sino por la hiperpolarización. Entonces, sale un poco de potasio, solamente un poquito, miren, dos potasios, digamos, ya, así chiquititos. Y no se hiperpolariza por completo. Entonces, llegamos a la fase 2, la fase de MZ, que aquí hay un intercambio de cargas, positivas. El calcio entra y para hacer un intercambio, el potasio está de saliente. Calcio entrante y el potasio está de saliente. Como hay un intercambio y un equilibrio, acá también hay un equilibrio, se mantiene, ¿ok? Se mantiene.
¿Y qué pasa en la fase 3? En la fase 3 ya la repolarización final, sale más calcio, sale más calcio, sale más, sale más potasio, sale más potasio. Y el potasio, recordemos que era uno que impulsaba, ¿no?, la hiperpolarización, y baja. Y baja. Y de nuevo se vuelve a formar la fase 4. Pero esto, chicos, este potencial de acción es en el caso de las células miocárdicas. Las células miocárdicas. Ya, las células miocárdicas. Aquí tenemos estas imágenes, chicos, de acá, las van a mostrar los doctores. Estoy 100% segura que los van a mostrar los doctores. Pero ustedes ya saben qué significan, ¿no? La fase 4, la fase 0 y la fase 3. ¿Por cuál es el proceso? Acá tenemos, ¿no? Por la entrada, la fase 0, ¿cuál era, chicos? Fase 0, ¿cuál era? La entrada de sodio y de calcio, ¿sí o no? La entrada de sodio y de calcio. Llegan hasta el umbral, más arriba del umbral, y bajan. ¿Bajan por qué? Porque se activan los canales de potasio. Se activan los canales de potasio. ¿Y por quién era causado? Por una despolarización espontánea, como ya habíamos dicho, el corazón solito causa su impulso eléctrico. Y esa despolarización espontánea, ¿por qué se da? Porque se abrían los canales de sodio de calcio. Bueno, ese de calcio es lo mismo, lo mismo. Ok, ya está. Y estas ya son en las células miocárdicas, ¿ok? La fase 0, entra el sodio y el calcio. La fase 1 se abre un poquito, se libera un poquito de potasio, por ello baja solo un poquito también. Y en la fase de meseta, la fase 2, hay un intercambio, hay un equilibrio, salen, ¿no?, las cargas positivas de potasio y calcio, están en un equilibrio. Y bueno, después de ello sigue la fase 3, donde cae ya porque hay más activación de los canales de potasio. ¿Ok? Ya. Y acá tenemos también los potenciales de acción, una tablita, que eso también le va a ayudar un poco para farmacología. A ver, tenemos los iones, ¿no? Tenemos el sodio, que es la corriente más grande, ¿no? Se va a encontrar en los canales miocitos D, los músculos auriculares y los músculos ventriculares. El potasio, en cambio, está en todos, y el calcio lo encontramos en todos, pero en el tipo L, en el tipo T. El sodio, con la corriente que tiene, es más grande, ¿no? Le encontramos más en la fase de despolarización rápida. En el caso del potasio, en la repolarización, porque el potasio siempre causa la caída, pues, chicos, que se vaya hasta abajo. Y el calcio, en el nódulo sinusal, auriculoventricular, causa la despolarización rápida. Y en los miocitos, ¿no?, la meseta, ¿se acuerdan de lo que se estaba aplicando en una etapa de equilibrio? Y entonces, ¿qué causa los bloqueos, ¿no? ¿Qué causa el bloqueo de este sodio, de esta corriente grande de sodio? La lidocaína, como ya habíamos visto, ¿sí o no?, en el sapito y la corriente. Ya habíamos visto eso. En el caso del potasio, ¿cómo hacemos que no se llegue a la hiperpolarización? Cuando los pacientes consumen amiodarona. En el caso del calcio, se da el bloqueo farmacológico cuando se consumen, ¿no?, bepamilo, diltiazem, que son antagonistas de los canales de calcio tipo L. Y así, chicos, ¿qué más? Por último, gasto cardíaco. Ya vamos a finalizar. El gasto cardíaco viene a ser el volumen de sangre bombeado por cada ventrículo. En un minuto. ¿Cómo se calcula? Aquí tenemos gasto cardíaco, es igual al volumen sistólico, frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es lo normal, chicos? El valor normal de mi gasto cardíaco tiene que ser 4 u 8 litros por minuto. Ojo, chicos. El corazón no crea sangre nueva. Imagínense, ya tendríamos, no sé,
1000 litros, qué sé yo. El corazón no crea sangre nueva, solo la hace circular continuamente por todo el cuerpo, como que, suena feito ya, pero como que recicla la sangre, ya, eso vamos a decir. Hace circular por todo el cuerpo, porque sangre es oxigenada, la vuelve oxigenada, y así, ¿no? Viceversa. Por eso es todo un sistema, chicos, todo un sistema con bombas, que es la principal bomba, el corazón. Aquí tenemos cómo se distribuye en el corazón, en el ventrículo derecho, un 49% por la circulación pulmonar, y en el izquierdo, un 51% por la circulación sistémica, no por el shunt fisiológico. A ver, en definición es... ¿Definición? Ay, me equivoqué. ¿Cómo se distribuye más bien en el cuerpo? En el cerebro, sí o sí, chicos, por eso es que dice acá, no tolera recortes. No tolera recortes porque sí o sí, chicos, tiene que haber esta cantidad en el cerebro. 13 a 15%. No puede haber ni menos y no puede haber ni más. No tolera recortes. En la piel, chicos, tenemos de 5 a 10%. En las arterias coronarias, de 4 a 5%. En el hígado, un 25%. En el riñón, 20%. Y en el músculo esquelético, un 15%. Bueno, chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien?